Sri, Sadhguru, Siddharameswar Maharaj. 130 charlas. Charla 111. El fantasma de la preocupación. Así pues, hasta este punto, tú has tenido la ilusión de ser un individuo, o jiva. Tan pronto como el concepto de ser un jiva se ha ido, el concepto de Dios, Shiva, su contraparte, también se ha ido. La ilusión, Maya, ha parecido ser muy temible, pero es realmente inexistente. Es solo una ilusión. El resultado del autoconocimiento es total ausencia de temor. Autoconocimiento significa que no hay miedo a ningún ser. Esa vida que no tiene miedo de ningún ser, es una vida sin forma, y está más allá, incluso de lo invisible. Esa vida que no tiene miedo a ningún ser, no es una forma material, que sea perceptible por nuestros sentidos. Esa vida no puede ser destruida por ningún experimento que involucre a los 5 elementos, o a la disolución de los 5 elementos. Esa vida ni siquiera es tocada, por la sensación de tener conocimiento. Cuando la ilusión es irreal, ¿por qué deberíamos acaso albergar algún temor a lo que sucederá? ¿O a cómo van a pasar las cosas? En un sueño, uno puede tener miedo. Pero despertando, el miedo se ha ido. Del mismo modo, cuando uno despierta, a la verdadera naturaleza de uno mismo, todo el miedo se ha ido. Mucha gente ignorante, consulta a un astrólogo, para conseguir o lograr, que sus sueños sean interpretados. Del mismo modo, aunque este mundo ha demostrado ser falso, tan pronto como te preocupas, esto muestra que no estás utilizando la discriminación adecuada, el discernimiento correcto, o viveka. Cuando hay preocupación, no hay la dicha, del autoconocimiento, o conocimiento de sí mismo. El único que obtiene el disfrute de esta bienaventuranza, es el que está seguro de su propia verdadera naturaleza. Uno, cuya mente está deprimida o decaída, nunca está libre de ansiedad, ya que está padeciendo o sufriendo la falsa noción de ser un individuo. Uno, cuya mente no utiliza la discriminación, nunca se pregunta el por qué no debería preocuparse o alarmarse por nada en el mundo. Todas las personas están tomando el velo de la ansiedad, y muriendo de preocupación, pero nunca piensan, ¿por qué no deberían ni tan siquiera preocuparse ni angustiarse, en absoluto? Tú permites, que el perro de la preocupación, entre, y alcance el espacio sagrado, el santuario interior de tu propia casa. La preocupación, no es útil para nada. La pregunta es, ¿de qué debería acaso preocuparse, el que es sin forma? En cada ser viviente, hay conflicto, día y noche. Incluso el juez, o el rey, no están libres de irse a la cama sin ansiedad, porque no dan la debida justicia. Tan pronto como él pone su espalda en la cama, su preocupación empieza. ¿Por qué? Yo pregunto. Al menos, él debería dormir tranquilo. Así al siguiente día en que él se levante, habrá logrado algún beneficio del descanso de la preocupación, que obtiene durante el sueño profundo. Sin embargo, este hombre que no hace lo correcto, o justo, nunca deja de preocuparse. Asimismo, o del mismo modo, si hay algún beneficio, o ganancia, todavía continúa la preocupación. Despertar al sí mismo, es en sí mismo, lo que es verdaderamente beneficioso. Entonces, te pregunto, ¿por qué deberías estar acaso ansioso? Lo que quieras hacer, debes hacerlo, sin ansiedad. Por la preocupación, se hace imposible ganar el conocimiento, y el conocimiento espiritual no es captado. Lo que está destinado a suceder, sucede. Así pues, ¿por qué debería entonces haber ansiedad? Incluso el señor, Sri Rama, tuvo que ir a vivir en el bosque una buena mañana, en lugar de sentarse en su trono. Así pues, solo lo que está destinado a suceder, sucede. Entonces, ¿por qué preocuparse por algo? La bienaventuranza de Brahman, es muy delicada, muy sutil. Sin embargo, esa gran bienaventuranza, no es posible debido a la preocupación.
Aquellos que están haciendo práctica espiritual, o sadhana, con un deseo de disfrutar de esa bendición que es la bienaventuranza de Brahman, nunca deberían preocuparse. Solo entonces, puede alcanzarse esa dicha o bienaventuranza. Cuando la ilusión de ser un jiva se ha ido, el sí mismo está completamente realizado. ¿Por qué deberías acaso tener alguna ansiedad? La ilusión solo es visible, para la imaginación. Si no tienes imaginación, la ilusión no hace nada. No hace ninguna cosa. Hay una historia, sobre un prestamista, que estaba siempre preocupado por lo que sucedería. Por si esto, u otra cosa, iban a tener lugar. Él era un hombre muy rico, con una gran familia, y tenía un gran número de vacas, búfalos, y caballos. Tenía muchos sirvientes, y su casa siempre estaba llena de personas distinguidas, ilustres, o grandes personalidades. Una vez, durante los días del festival de Diwali, después de una rica cena con los miembros de la familia y los niños, estaba cómodamente recostado en su sala. En ese momento, recordó que hacía algunos años atrás, tuvo lugar una gran sequedad o sequía, donde murió mucho ganado, en su pueblo y otras aldeas vecinas, y muchas otras personas estuvieron al borde de la muerte por hambre. Mientras estaba sentado allí cómodamente, recordaba aquellos acontecimientos pasados, y era abrumado por el dolor. Las lágrimas brotaron en sus ojos, mientras estaba sentado allí, en ese estado deprimido. Al poco tiempo, vino su esposa, y vio esto que le ocurría. Tuvo curiosidad, y le preguntó qué era lo que había pasado, qué era lo que estaba mal. Él, dijo, querida, si esa situación vuelve, ¿qué sucederá? Y comenzó a llorar abiertamente. Su esposa se levantó, fue a donde él estaba sentado, y también comenzó a llorar. Viéndolos allí, otras mujeres le preguntaron a ella, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué estáis llorando? Ella dijo, nada realmente serio, pero si esa situación de sequía viene otra vez, ¿qué pasará? Ocurre a menudo, que la gente rica y sofisticada, sea lo que sea que estén sintiendo, todos los demás a su alrededor también lo sienten. Así que, toda la demás gente comenzó a seguir el ejemplo del hombre y su esposa, y también empezaron a llorar. Todos los criados y familiares, también comenzaron a llorar. Poco a poco, esta noticia se extendió por la ciudad, y como era un hombre rico y famoso, los otros pueblos cercanos también se vieron afectados. Todos se preguntaban que, si esa situación volvía a ocurrir, ¿qué pasaría? Entonces, como el llanto estaba en todas partes, la gente sabia o inteligente, comenzó a preguntar, ¿cuál era el hecho, o el motivo, detrás de todo este alboroto? Personas respetables, fueron a la casa del rico, y le preguntaron, ¿qué es realmente lo que pasa, después de todo? ¿Cuál es realmente el problema? Entonces, él procedió a contar toda la historia, de la sequía en el pasado. Al escuchar esto, todos se sorprendieron mucho. Este es el caso, con el mundo entero. Todo se distorsiona, por la imaginación. No pienses, que esta es solo la historia de ese prestamista. Esta, es tu propia historia. Si el ser, tontamente empieza a preocuparse sin causa, todo se tuerce, y todos los órganos sensoriales y las funciones corporales, también se confunden, se preocupan, y son infelices. Todos los seres se preocupan constantemente, por lo que sucederá, y cómo pasará. Esta trágica o patética historia sobre la preocupación por el futuro, es encontrada en todas partes. El hombre nació llorando, y seguirá llorando, hasta el momento de la muerte. ¿Qué es lo que hace que un cadáver se vea bien? Solo se ve bien, por el dolor de otras personas. Si nadie llora el cadáver, este no es honrado, o enaltecido, y realmente no luce tan bien. Hay un dicho, que dice, ¿hay acaso alguien, que lamentará su propia muerte? Y sin embargo, si alguien no se lamenta, dicen que él no tiene sentimiento. Así pues, tú debes pensar, ¿por qué llorar acaso?
¿Por qué preocuparse? Está bien, preocúpate, pero debería ser solo por un verdadero problema, o verdadera molestia. ¿Por qué te preocupas en vano? Sé, confiado y seguro. Solo lo que está destinado a suceder, va a suceder. El tigre del temor o miedo, está definitivamente yendo, para matarte y comerte, sin importar el nombre o significado, que le quieras dar a la preocupación. Entonces, ¿por qué no deberías acaso matar la ansiedad, que es innecesariamente creada por el nombre o significado, que le des a la preocupación? El destino, a jugar como le plazca. ¿Por qué preocuparse acaso, por lo que sucederá en el futuro? En definitiva, la bienaventuranza se acerca, a donde hay felicidad, similarmente a como en alguna cultura o tradición, debe agregarse algo a la leche, para poder sacar así el yogur, de ella. Para alcanzar el estado de mayor bendición, o de dicha suprema, tienes que disfrutar sin preocupaciones. Si un hombre rico se preocupa más que el mendigo, el hombre rico es peor, o más infeliz que el mendigo. La preocupación, es tal, que no se va, si no la sueltas. Incluso si tienes una gran prosperidad, todavía sigues preocupándote. ¿Qué puede acaso hacer Dios, acerca de eso? ¿Qué puede hacer Dios por ti, si no dejas ir toda tu preocupación? Como has perdido la cualidad de la discriminación, o del discernimiento correcto, la preocupación siempre te molesta. El individuo, piensa que es él mismo quien hace todo, y sufre en consecuencia. El individuo piensa en vano, nadie hace su trabajo correctamente. Solo yo puedo hacer el trabajo muy bien. Ningún buen trabajo puede ser hecho sin mí. El individuo siempre se preocupa así, en vano. Tú no tendrás paz, si continúas aferrándote a toda esta preocupación. Así pues, deja ir toda preocupación. Pase lo que pase, debes estar sin ansiedad. La ilusión crea temor, solo para quien está constantemente preocupado por lo que sucederá, y cómo ocurrirá. Los que se preocupan, van a morir de todos modos. Tan pronto como proyectas una imagen de lo que sucederá, comienza la preocupación. Empiezas a preocuparte, por una cosa que ni siquiera existe. ¿Por qué te haces infeliz, por estar ansioso por las cosas futuras? Es porque has perdido el poder de la discriminación correcta, que estás preocupado. Un loco, se imagina la felicidad. En su imaginación, el loco puede incluso darle una patada al dios Indra. Él es feliz, en esta imaginación, y también muy valiente. Tú debes estar feliz y contento, con cualquier pan humilde que obtengas. Quien se preocupa, incluso después de obtener el néctar de la inmortalidad, es con seguridad el enemigo de Dios. Ves que otra persona es feliz, y te vuelves infeliz. ¿Por qué te vuelves infeliz, al ver la felicidad de alguien más? Es porque piensas, no tengo lo que él tiene. Qué extraña y sorprendente, es la naturaleza del jiva. Esta naturaleza o condición del jiva, no es una condición deseable. La razón de esta crítica, es que aquellos que son indiscretos o chismosos, son infelices. Un mendigo, está libre de toda preocupación. En cierto modo, él patea la ansiedad. Él come su pan, con majestad real. Solo fíjate, cómo él disfruta de una comida tan simple. Todo es posible, sin sentir la necesidad de preocuparse. Nunca te molestes, a menos que las circunstancias realmente lo exijan. Sea lo que sea, déjalo ser, sin perturbarte. Solo uno que se libera de las garras de la ansiedad, es capaz de poseer este conocimiento de Brahman. Es solo él, quien puede obtener este conocimiento. Para el que está alegre, la bienaventuranza viene, por sí misma. Él, disfruta la felicidad, en todo momento. El dolor, se une al dolor. Y la aflicción, se une a la aflicción. El que abandona completamente la preocupación, es el valiente que monta el tigre. El señor Vishnu, está reclinado en el cuerpo de la serpiente más venenosa, la Shesa, y no tiene miedo, ni está preocupado por el excesivo veneno. El silbido venenoso de esa serpiente, no le causa problemas.
al contrario, le da alegría. El que está autosatisfecho, está disfrutando de la bienaventuranza del sí mismo. Es por eso, que él, es el cónyuge, de la diosa Lakshmi, que es la divinidad de la riqueza y la prosperidad. Como él está en su propia bienaventuranza interior, la diosa Lakshmi, está masajeando sus pies. Ella está masajeando los pies de su cónyuge o esposo. Sin embargo, ahí estás tú, el individuo, a los pies de lo perecedero, que es la preocupación, y ella te está dañando, sin ninguna razón. Deja ir la ansiedad, y sé feliz. La ansiedad, es veneno. ¿Por qué tiene ese sabor amargo, en la boca? Un ciego no tiene una mosca en su sopa, porque no se preocupa. La serpiente, no muerde a los niños pequeños. Nuestra propia imaginación, se convierte en nuestro enemigo. Tú imaginas, que hay un fantasma, y eso te exige algo, y entonces la preocupación se convierte en un asunto cotidiano. Te posee, y luego te controla totalmente. Tú debes dejar ir la ilusión. Nunca imagines el sufrimiento. La ansiedad, se ha colado en tu mente. Deséchala, por discreta o juiciosa discriminación, reconociendo lo que es innecesario y no esencial. Entonces, con toda seguridad, eres feliz.